Camino de Vida con Gabriel Velázquez, lunes a viernes a las 5:40 de la mañana y 6:40 de la tarde. Una invitación de Art Q Gallery, 225-205-2421. Queridos hermanos en Cristo Jesús, buen día para todos. Mi mejor deseo por la felicidad de cada uno de ustedes y de sus familias. El Señor nos invita hoy para que reflexionemos sobre lo que significa la palabra que enseña a vivir con fidelidad, basados en lo pequeño. No esperemos las grandes cosas ni ambicionemos los grandes momentos, situaciones, fortunas o algo parecido. Vivamos conforme el Señor lo quiere y aprendamos que el mensaje que Él nos da es para que lo hagamos con humildad. También satisfagámonos en que la gloria de Dios ilumine nuestra vida y le da valor eterno. Conforme el Señor nos sigue bendiciendo, seamos propicios para que en todo momento alabemos su nombre, cumplamos con su palabra y nos redogueemos, sintamos el favor eterno que Dios da a nuestra existencia. La fidelidad se forja en lo cotidiano, en lo que nadie aplaude o ve, en lo pequeño. La palabra de Dios nos recuerda que el Señor valora la fidelidad de acuerdo a cómo nos preparamos poco a poco para que podamos asimilar lo que más grande nos ha regalado. Por eso admiremos la palabra al reconocer la belleza de un Dios que honra la constancia silenciosa. Si nosotros recibimos la vida, como todos los seres humanos vivos, todos estamos recibiendo el mismo don, la misma gracia, el mismo placer, la misma generosidad. Si a uno les da más o menos en lo que sea, es favor divino y por lo tanto debemos estar agradecidos en ello. Esperar en la palabra de Dios es confiar en que Dios ve la fidelidad aun cuando no hay reconocimiento humano. No entremos a mirar las cosas solamente desde el punto de vista humano, inclinémonos ante Dios sabiendo que lo que de Él recibimos es perfecto para nuestra vida. Anhelemos que en todo momento el sentido absoluto del mensaje de Dios es permitir que el corazón sea fiel en lo que Él nos da y en lo que coloca en nuestras manos. Cuando la palabra habita en nosotros, siempre entendamos que la fidelidad se convierte en la forma como nosotros tomamos ese acontecimiento para depender de Él y para hacer de Él el estilo de vida que vamos a mostrar. Lucas nos dice en su mensaje, uno de los evangelios, en el verso 10 del capítulo 16, el que es fiel en lo muy poco, también lo es más el fiel. Entre más el Señor nos permita que podamos, más debemos nosotros obtener y dar respuesta. Por lo tanto, sé fiel en lo pequeño cada día. Dios poco a poco nos estará entregando más. Y esa fidelidad es mucho más responsabilidad de nosotros en la medida en que más recibimos. La palabra afirma que Dios honra la constancia silenciosa, el favor de lo que nos da, el reconocerle a Él, el inclinarnos, en ponernos de rodillas y cada día decirle al Señor, gracias Padre, gracias por lo que nos das. Miremos un poco lo que es el sentido del mensaje, que es muy corto. El mensaje de cada día no se trata de un mensaje de media hora o algo parecido, son breves minutos, 7, 8 minutos, que nos permiten visualizar uno de los muchos versos de la Biblia, uno de los muchos mensajes que el Señor pone en nuestro corazón para que a través de ellos podamos entender la gracia que cada uno de ellos tiene para darnos
ese infinito amor. Hay un profeta muy desconocido que se llama Ageo. Y en el verso 1 del capítulo 2 nos dice, en el mes séptimo, a los 21 del mes, fue palabra de Jehová por mano del profeta Ageo, diciendo. Y aquí es cuando los invito para que ustedes tomen su libro en el Antiguo Testamento y puedan leerlo allí. Ageo, Ageo 2:1. Dios utilizó y sigue utilizando a sus profetas para que dejen conocer al mundo el mensaje de verdad y de salvación, de acuerdo a como Él nos lo dejó como testamento eterno. Y que el Hijo nos lo confirmó cuando Jesús vino al universo y con su acción, salvando vidas, dejando claro que solo Él es Rey. Nos dio ejemplo y nos dejó ver claramente que somos salvos en su bondad, por su gracia y por su infinito amor. Oímos en el mensaje que se predica con frecuencia que las palabras que Dios dicta en su evangelio son para quienes necesitan de ellas, pero para algunos esas palabras no son necesarias, porque aquellos no tienen ninguna angustia ni necesidad de Él. ¿Con qué pavor podemos ver que para algunos despreciar a Dios es más importante que vivir cerca de su bendición, de esa bendición que diariamente recibe de su favor? Por más que nos preocupemos, tenemos que decir que solo en Dios debemos estar preocupados. No de lo que será, sino de lo que debemos hacer, de cómo debemos hacerlo y de cómo debemos cumplir con Él. Porque la realidad que efectivamente viene de Él y para Él seremos vistos. Y nuestro ejemplo será causa de virtud o condenación para muchos. Dios, en su ejemplo, nos dejó claro que debemos ver, ser el ejemplo que Él nos mostró. Cristo fue el ejemplo perfecto. Muchas veces pensamos que es mejor que el castigo venga y que la venganza sea tomada en forma inmediata para justificar a quien nos ofende o hace algo contra nosotros o contra lo que creemos. Pero la diferencia está en que Dios no necesita que sea vengado por nosotros, pues su palabra será realidad cuando Él directamente tome justicia de nuestra injusticia y obre conforme a su deidad en el pronto regreso de Jesús. Sentimos muchas veces que podemos ser mirados con diferencia, porque las cosas no nos resultan como queremos, cuando queremos. Pero la verdad es que Dios entrega y reparte tal y como es su voluntad. Y bajo su perfecta decisión, tenemos que concluir y aceptar que lo que Él hace y decide es lo mejor para cada uno y porque además lo que Él dicta y ordena es perfecto. Las palabras de Dios no son una súplica para nosotros, son una orden y bajo ella tenemos que cumplirlas porque allí está encerrada su ley y su promesa. Cuando Él manda, cuando Él ordena, nosotros tenemos la obligación de cumplir, tenemos la obligación de obedecer, tenemos la obligación de efectuar, de hacer, tal y como Dios lo manda. No nos demos vueltas, es la orden divina y por encima de Dios no hay nada. Gracias, Padre, por dejarnos ver en la superficie de nuestros pecados la necesidad de reflexionar y cambiar nuestra vida hacia Jesús. Ampáranos, Señor, guíanos hacia Él con tu amor y con tu misericordia infinita. En el nombre sagrado de Cristo Jesús, te damos gracias y oramos en su nombre bendito. Amén. Queridos amigos, gracias por acompañarme en este su programa Camino de Vida. Gracias por participar en estos breves minutos en una oración que hacemos al Señor infinito, a quien nos lo da todo y a quien debemos agradecerle todo, cada día, todos los días. Si el Señor lo permite, nos veremos mañana una vez más aquí en su programa Camino de Vida.
Dios los bendiga. Buen día para todos. Muchas gracias. Camino de vida. Compartimos sentimientos que nos acercan a Dios. Con Gabriel Velázquez, ministro cristiano, escritor, coach y licenciado en comunicaciones. Lunes a viernes a las 5:40 de la mañana y 6:40 de la tarde. Para toda la familia. Cultivamos valores y principios morales y espirituales para toda la eternidad. Camino de vida. Una invitación de Art Q Gallery. 225-205-2421.